Muy buenas tardes, apreciados asistentes, esperando y se encuentren muy bien y con muchas ganas de adquirir nuevos conocimientos en este cuarto ciclo de conferencias virtuales, divulgación del conocimiento del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de nuestra querida jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes del área, les damos la más cordial bienvenida. En esta cuarta conferencia de este cuarto ciclo nos acompaña una profesora con un gran conocimiento hacia la nutrición humana y la biología experimental. Me refiero a la doctora Carmen Paulina Rodríguez López. Pero antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestro ponente presentará su tema y al finalizar de su presentación se hará una sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y un servidor se las hará llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y bueno, una vez dadas las indicaciones, ahora sí presentaré la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Y me refiero a la doctora Carmen Paulina Rodríguez López, quien nos hablará sobre este tema de estudio inmunometabólicos de la obesidad. La doctora Rodríguez no es licenciada en nutrición, tiene la maestría en biología experimental y es el doctorado en biología experimental. Dentro de sus reconocimientos, pues es profesora investigadora de nuestro Departamento de Atención a la Salud, candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Además, cuenta con diferentes experiencias en investigación, entre ellas su línea está centrada en temas sobre obesidad, inflamación y síndrome metabólico en población escolar y adultos jóvenes desde un nivel celular, así como de intervención sobre hábitos de alimentación y de actividad física. Además, ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas indexadas, ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales y ha sido asesora de tesis a nivel licenciatura de las carreras de nutrición humana y de medicina. Así que recibamos a nuestra apreciada doctora Carmen Paulina para que nos pueda compartir sus conocimientos. Bienvenida, doctora. Les cedo los micrófonos. Ay, muchas gracias, Fernando. Gracias al comité organizador por haberme invitado. Estoy contenta de estar aquí y compartir lo que hacemos en el laboratorio. Voy a compartir la presentación. Bueno, continuando con los agradecimientos, creo que alguien, ¿no?, sumamente importante para que yo esté aquí, pues son los participantes de los estudios que les voy a mostrar a continuación. Como ya bien lo dijo Fernando, la plática lleva como título Estudios inmunometabólicos de la obesidad. Por ahí, al final hubo un pequeño cambio, decía nada más estudios de la obesidad, pero estaba un poquito abierto. Y lo que hacemos en el laboratorio es trabajar aspectos inmunológicos y metabólicos, ¿no? Entonces voy a tratar de darle continuidad a la conferencia de la doctora Oralia Nájera, que ya se fue, si no me recuerdo, unos 3 miércoles, y vengo representando al grupo de estudio de mala nutrición, ¿no? Tanto por deficiencia como por exceso. Y además de la doctora Nájera y yo, está la doctora María Cristina González Torres, de la UAM Iztapalapa. Vengo a darles una pequeña introducción, ¿no?, de los aspectos teóricos en los cuales nos basamos para llevar a cabo nuestros estudios y algunos resultados que hemos obtenido hasta ahora en el Laboratorio de Biología Celular e Inmunología del Departamento de Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Bueno, para empezar, ¿no? Desde hace un tiempo ya a la obesidad se le ha caracterizado como una enfermedad y una enfermedad progresiva crónica, ¿no? Diversas instituciones de salud a nivel mundial la han clasificado de esta manera. Por ahí está la Federación Mundial de Obesidad y algunas otras como la Asociación Médica Americana y la canadiense. Esto por las enfermedades no transmisibles asociadas a esta enfermedad, ¿no? Donde se presenta
presentan aspectos cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2, donde se ha visto que estas enfermedades ocasionan más del 70% de las muertes tempranas en todo el mundo, lo que representa la principal causa de mortalidad y discapacidad prematura. Sin embargo, la obesidad por sí sola, ¿no?, disminuye la esperanza de vida. Esto entre 5 y 20 años, dependiendo de dos aspectos, del grado de obesidad y de las comorbilidades asociadas. Por aquí les muestro un mapita, ¿no?, de los aspectos asociados a la obesidad o desencadenados por la presencia de obesidad, ¿no?, donde tenemos las enfermedades cardiometabólicas como son diabetes tipo 2, hipertensión, aumento de triglicéridos y colesterol, ¿no?, que son los más comunes. Están por ahí algunos articulares, ¿no?, como es dolor lumbar, problemas de articulaciones en la cadera y de rodilla, algunos problemas reproductivos, ¿no? Hay trastornos menstruales, infertilidad y algunos tipos de cáncer, ¿no? Todo esto consecuencia a este exceso de grasa. Pero ¿cómo estamos, no? Ya bien lo dijo Fernando, ¿no? Les voy a presentar estudios tanto en infantes, ¿no?, en edad escolar, entre 5 y 11 años, y de la población adulto joven. Se ha visto, ¿no?, que desde el 2012 al 2018 la obesidad en escolares ha incrementado aproximadamente un punto porcentual, desde el 34.4% al 35.6%, y en el 2020 esta cifra todavía incrementó aproximadamente 3 puntos porcentuales, donde ahorita este grupo de población presenta sobrepeso y obesidad el 38.2%, ¿no? ¿Y qué pasa con la población adulto joven? Pues estos datos prácticamente casi se duplican, donde del 2012 al 2018 aumentó casi 4 puntos porcentuales, de 71.3 a 75.8, y parecería que para el 2020 estos porcentajes o esta presencia disminuye a 74.1, y todo parece indicar que esta disminución se da en sobrepeso, donde en el 2018 teníamos 38.1 y en el 2020 38.1, ¿no? Realmente es un problema que afecta a más del 50% de la población, donde al parecer las mujeres se ven mayormente afectadas, con un 76.8% de las mujeres, en comparación con un 73% en los hombres. Y estas cifras que nos dicen, pues en los últimos 25 años el problema del sobrepeso y la obesidad se ha triplicado, ¿no? Donde en el 1996 solo el 20% de la población presentaba estos problemas, y ya para el 2019, como lo vemos, 1 de 4 mexicanos representa estos problemas, ¿no? Entonces, sí es un problema que lo presenta la gran mayoría de nuestra población. Pero ¿cuáles son las causas, no? Parecería que la causa fundamental o principal es un desbalance crónico entre la energía que podemos gastar y la energía que estamos consumiendo, ¿no? Lo que viene de los alimentos aunado a hábitos en la alimentación y en la actividad física, ¿no? ¿Qué pasa? Este exceso de energía se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo. Y aunque parecería a primera vista o de primera impresión, ¿no?, que este incremento en la energía es responsabilidad de un individuo, pues realmente intervienen muchos otros aspectos, ¿no? Como aspectos culturales, sociales, emocionales, políticos, económicos, ambientales y biológicos, ¿no? Realmente estamos inmersos en todos estos aspectos, y todos ellos influyen en la manera en que nos alimentamos y el alimento que elegimos, ¿no? Aquí nada más nosotros nos vamos a enfocar en las consecuencias o en los aspectos biológicos que presentan las personas con sobrepeso y obesidad, ¿no? Algo que me parece importante rescatar o hacer la diferencia es que el tejido adiposo, este exceso de energía, ¿no?, se almacena principalmente en 2 cavidades, que es el subcutáneo, ¿no?, que es el que podemos ver debajo de la piel, el que tenemos en los brazos, en las piernas, en la parte abdominal, y el tejido adiposo visceral,
que tenemos entre los órganos, ¿sale? Se ha visto que el tejido adiposo visceral es el más bioactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más actividad, ¿no? Que desprende distintas proteínas y lípidos que van a tener efectos tanto endocrinos, parácrinos y autócrinos, ¿no? Y algo sumamente importante que considero que nos quede claro es de qué estamos hablando, ¿no? Que tengamos conciencia o un acercamiento a lo que encontramos en el tejido adiposo. Se ha visto que en 1 gramo de tejido adiposo, ¿no? Aproximadamente tiene entre 2 y 5 millones de células, donde de 1 a 2 son adipocitos y el resto, si se fijan, entre 2 y 5 millones dependiendo, se forman la fracción vascular estromal y de ahí el 65% son leucocitos. Realmente una gran cantidad de las células que se encuentran en el tejido adiposo son células del sistema inmune, ¿no? Incluso por ahí hay autores que lo caracterizan como un órgano inmunológico que ha sido muy poco detallado y que cuenta con ciertas subpoblaciones de células con respuestas particulares y con funciones potencialmente únicas, ¿no? Que vamos a ver más o menos cómo es este comportamiento. Ok. A la obesidad se le ha caracterizado como un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Como vimos, ¿no? El tejido adiposo va incrementando conforme vamos consumiendo más alimentos y ya vimos que un gran porcentaje de las células que encontramos en el tejido adiposo son células inmunológicas, ¿no? Que efectivamente van a tener participación durante el proceso de la obesidad. Por eso a la obesidad se le conoce como se presenta, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues ya vimos que el consumo de energía aumenta el tamaño, ya sea en número y en proporción. Hay más demanda de oxígeno, ¿no? Muchas veces el tejido adiposo crece mucho más de lo que lo hace la angiogénesis, por lo tanto no hay vasos sanguíneos que nos den oxígeno y nutrientes. ¿Y qué pasa con este tejido? Pues sufre de hipoxia y el adipocito muere. Aquí hay reclutamiento y activación de macrófagos de tipo 2 a tipo 1. ¿Qué diferencia hay? El tipo 2 secreta citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y el M1 citocinas proinflamatorias como la interleucina 6. Entonces, estamos hablando ya de un ambiente proinflamatorio, ¿no? Que lleva a la activación de otras células del sistema inmunológico como los linfocitos TCD4, TCD8 y linfocitos B. ¿Qué pasa cuando hay interacción entre estas células del sistema inmune? Pues hay secreción de citocinas inflamatorias como el TNF-alfa, el interferón tipo 6, que van a ocasionar resistencia a la insulina local, ¿no? Al nivel de tejido adiposo. Sin embargo, también aunado a la hipoxia se presenta fibrosis en el tejido, la matriz extracelular que rodea la membrana plasmática del adipocito se fibrila, ¿no? Por ahí hay participación de las metaloproteinasas que aumentan la lipólisis, hay liberación de ácidos grasos, se depositan en órganos blancos de la insulina y se presenta resistencia a la insulina. Por sí sola también la hipoxia llama al reclutamiento de macrófagos y la activación, así como la liberación de estos ácidos grasos. Se ha visto que estos ácidos grasos, ¿no? Actúan como antígenos sobre las células inmunológicas activándolas y se presenta toda la cascada que ya vimos. Sin embargo, desde que el adipocito aumenta de tamaño y en número se empieza a presentar alteraciones, y esto principalmente en la secreción de algunas adipocitocinas, principalmente proinflamatorias, como la resistina y la bisfatina, que también me van a dar resistencia a la insulina, y desde que el adipocito empieza a cambiar su fisionomía, ¿no? Su tamaño, hay reclutamiento activado de los macrófagos, ¿no? Y aunado a esto, ¿no? Están las especies reactivas de oxígeno, esta afectación a otros organelos intracelulares como el retículo endoplasmático, la matriz, el peroxisoma, ¿no? Que van
disminuyendo o afectando la funcionalidad del adipocito. Sin embargo, esta resistencia a la insulina se vuelve primero local, pero después se vuelve sistémica. ¿Sale? Estos macrófagos, estas citocinas y estos triglicéridos tienen efectos sobre el hígado y la masa musculoesquelética. Esto lo voy a retomar más adelante porque la masa musculoesquelética tiene un papel importante, ¿no? No es la principal como el tejido adiposo visceral, pero sí tiene una participación fuerte. Y un dato importante, ¿no? Es que apenas a principios de los años 90 se estableció la evidencia de un papel causal de la inflamación o de la inflamación en la obesidad para inducir resistencia a la insulina. No apenas a partir de los principios de los años 90 se empezó a ver esta asociación, ¿no? Entre inflamación y resistencia a la insulina en la obesidad. Entonces realmente tiene poco, ¿no? De que se esté estudiando a la obesidad como un proceso inflamatorio que desencadena resistencia a la insulina y asociada a distintas enfermedades cardiometabólicas. Aquí, chicos, les muestro unas imágenes, ¿no? Del lado derecho y la central de un equipo que nosotros utilizamos, ¿no? El DEXA, por ahí, densitometría dual de rayos X, y nos permite tener esta imagen, ¿no? Donde podemos ver de color amarillo la grasa subcutánea. Y del lado izquierdo, no tenemos o no vemos nosotros la grasa visceral con imagenología, pero sí el equipo que utilizamos, ¿no? Es la técnica es bioimpedancia eléctrica y el equipo es el InBody 720, nos da los centímetros cuadrados de tejido adiposo visceral, donde arriba de 100, ¿no? Es obesidad visceral. Entonces, por aquí, les muestro las imágenes y los equipos y los puntos de corte que utilizamos, ¿no? Sin embargo, algo que me parece importante, ¿no? Que tengamos presente a lo largo de la exposición es que existen distintos fenotipos de la obesidad, ¿sale? Está el obeso sano, ¿no? Está el obeso metabólicamente sano, que a pesar de tener un índice de masa corporal arriba de 30, su tejido adiposo, tanto visceral como subcutáneo, es bajo y no tenemos anormalidades metabólicas, ¿no? Algo importante que tenemos que tener presente o que sabemos, ¿no? Es que la obesidad, un parámetro o una forma de medirlo de manera práctica es a través del índice de masa corporal. Sin embargo, pues el índice de masa corporal no nos hace la distinción, ¿no? Entre masa grasa y masa músculo esquelética, y sabemos que la densidad es distinta, ¿no? Poco músculo pesa más que poca grasa. Entonces sí es importante que hagamos estudio de composición corporal para ver cómo está ese tejido adiposo, tanto visceral como subcutáneo. También, chicos, está el otro obeso metabólicamente sano, que se presenta un índice de masa corporal alto, un tejido adiposo alto y no presenta anormalidades metabólicas, ¿no? También tenemos de la persona que tiene un peso normal, pero es metabólicamente obeso. ¿Qué quiere decir esto? Que índice de masa corporal está normal, pero presenta incremento del tejido adiposo visceral y tiene afectaciones metabólicas. También está por aquí el obeso con peso normal, ¿no? Que al parecer tiene un índice de masa corporal normal, sin embargo, su grasa está incrementada y no presenta normalidades metabólicas. Y un caso muy paradigmático, ¿no? Que ha ocasionado mucho estudio es el obeso sarcopénico. ¿Cuál es? El que tiene un índice de masa corporal arriba de 30, alto tejido adiposo visceral, pero la masa grasa la tiene baja y presenta anormalidades metabólicas. Aquí se decía, ¿no? Que la mayoría de los obesos eran sarcopénicos, pero más adelante en los estudios se van a dar cuenta que nuestra población de estudio, pues realmente tiene una masa más, tiene presente, ¿no? Masa magra, en cantidades importantes. Ok,
dividí la presentación de los diferentes estudios que hemos realizado en población adulta y en escolares. Voy a pasar con la parte de los adultos, ¿no? Voy a mencionar de manera general la metodología, puede variar un poco de acuerdo a cada uno de los estudios, pero de manera general así trabajamos. Tenemos controles que tienen personas que presentan índice de masa corporal abajo de 24.9, sin tejido adiposo visceral incrementado y sin síndrome metabólico. Y los casos son índice de masa corporal arriba de 25, con y sin síndrome metabólico y con y sin tejido adiposo visceral incrementado, que ya vamos a ver más adelante que hay personas, ¿no? Con sobrepeso y obesidad que no tienen síndrome metabólico y que no tienen tejido adiposo visceral incrementado, ¿no? Que tiene que ver con los fenotipos de obesidad que les acabo de mencionar. Tenemos criterios de inclusión, ¿no? Como ya les mencioné, trabajamos con adultos jóvenes de 18 a 40 años de ambos sexos con sobrepeso y obesidad que presenten o no alteraciones metabólicas y que se presenten a las evaluaciones programadas. Los criterios de exclusión, son todas las padecimientos infecciosos, embarazos y enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus, renales, hepáticas, endocrinas, incluso el consumo de medicamentos, estos pacientes quedan excluidos, así como antibióticos, ¿no? Que afectan la respuesta del sistema inmunológico. Y los criterios de eliminación, todo aquel participante que no firmó el consentimiento informado, que decidió por distintos motivos abandonar el estudio o que se presentó enfermo a la primera o a la segunda evaluación. ¿Cuál es el diseño? Pues ya mencionamos que hay firma el consentimiento informado, se hace una pequeña historia clínica, hay medidas antropométricas que con el peso y la estatura me permiten tener una primera clasificación de los participantes en normopeso, sobrepeso y obesidad, pero ya dijimos que para diagnosticar realmente o caracterizar a la obesidad es importante el estudio de la composición corporal. Entonces usamos este equipo, es el Hologic WIC, que usa densitometría dual de rayos X. Con este equipo obtenemos las imágenes que les mencioné anteriormente, la de la izquierda y la central. Y este otro equipo que mediante bioimpedancia eléctrica, el equipo es InBody 720, nos permite obtener la grasa visceral, que era la gráfica que estaba del lado derecho. Y esto nos permite clasificar a las personas con obesidad visceral normal o incrementada y nos da porcentaje y kilos de tejido subcutáneo y kilos de masa musculoesquelética. También realizamos pruebas bioquímicas y medición de la tensión arterial que junto con la circunferencia de cintura nos va a permitir ver la presencia de síndrome metabólico. Usamos los criterios modificados de la ATP3 para hispanos, ¿no? Esto es muy importante, donde si se fijan, la circunferencia de cintura son los datos que da el IMSS para población mexicana y los HDL los manejamos abajo de 40 miligramos sobre decilitro, precisamente por las características de la alimentación que tiene la población mexicana. También con la sangre periférica realizamos citometría de flujo para medir las subpoblaciones linfocitarias a nivel periférico. ¿Y con qué subpoblaciones trabajamos? Pues tenemos linfocitos totales, monocitos y granulocitos, tenemos a linfocitos T, linfocitos NK y linfocitos B, tenemos a linfocitos TCD4, tanto en su fase efectora, que son ayudadoras, como células de memoria y vírgenes. También tenemos a los linfocitos TCD8 en su nivel efector, ¿no? Entonces, por aquí estas son las subpoblaciones que trabajamos y son de las cuales les voy a presentar resultados más adelante. Bueno, este es uno de los primeros trabajos que empezamos a realizar en el laboratorio, ¿no? El objetivo era determinar la relación entre la composición corporal en el tejido adiposo y la masa musculoesquelética, ¿no? Que por ahí ya habíamos visto la participación de estas dos en la resistencia a la insulina.
con el síndrome metabólico en este objetivo. Y la resistina es una adipositocina proinflamatoria que por lo regular se encuentra aumentada en pacientes con obesidad, ¿no? Y esto nosotros lo estudiamos en personas con exceso de peso, tanto sobrepeso como obesidad. ¿Y qué encontramos? Este fue un estudio pequeño, ¿no? De 40 participantes, donde pudimos observar que las personas con obesidad tenían todas las variables, tanto antropométricas y de composición corporal, ¿no? La circunferencia de cintura, el tejido subcutáneo, el tejido adiposo visceral incrementado. No, por aquí les decía yo que la masa musculoesquelética realmente no estamos trabajando con obesos sarcopénicos, incluso tienen más tejido muscular que una persona normal. Y las variables bioquímicas, ¿no? Tanto el perfil lipídico como de glucosa, por ahí se ve alterado, e incrementado glucosa, triglicéridos y disminuidos el colesterol HDL. Y la resistina, ¿no? Que en este sentido no fue estadísticamente significativa, pero sí está incrementada en relación a la persona con sobrepeso y al individuo normal. Cuando se analizaron estas mismas variables de acuerdo al tejido adiposo visceral incrementado, encontramos esta misma tendencia, donde las variables antropométricas y de composición corporal se vieron incrementadas y alteradas de manera negativa la glucosa, el perfil de lípidos, la tensión arterial y la resistina, que aquí la volvemos a encontrar incrementada y esta vez estadísticamente significativa, ¿no? Que nos da una aproximación y un acercamiento de que efectivamente se trata de una adipocitocina proinflamatoria que se encuentra incrementada conforme incrementa el tejido subcutáneo. ¿Ok? Encontramos también, ¿no? Una fuerte relación, ¿no? Entre la presencia de masa musculoesquelético y el índice del síndrome metabólico y el índice de masa corporal, donde las personas con obesidad son las que presentan más masa musculoesquelético. Sin embargo, regresando al fenotipo de la obesidad, ¿no? Hay personas con normopeso que presentan síndrome metabólico, ¿no? Entonces aquí podemos ver parte de los fenotipos que vimos atrás. Y cuando analizamos las variables antropométricas de composición corporal y la resistina de acuerdo al índice, de acuerdo al síndrome metabólico, pues pudimos ver que presentan más tejido adiposo visceral, un índice cintura-cadera incrementada y una circunferencia de cintura aumentada, ¿no? La relación entre tejido adiposo visceral y alteraciones metabólicas. Después, realizamos este otro análisis, ¿no? Donde dividimos a la población sin síndrome metabólico y con síndrome metabólico de acuerdo al diagnóstico de obesidad visceral. Y nos dimos cuenta que aunque son personas sin síndrome metabólico, hay personas con tejido adiposo visceral incrementado y que estas personas presentan, ¿no? Más alteraciones en las variables estudiadas y que en personas con síndrome metabólico ya la mayoría, aunque son con tejido adiposo visceral incrementado, sí tenemos personas que tienen síndrome metabólico, pero su tejido adiposo visceral está normal. Sale, volvemos a los fenotipos de obesidad que vimos anteriormente. Y realizamos aquí unas correlaciones, ¿no? Para ver la relación en la composición corporal. Aquí en estas gráficas podemos ver que en personas con síndrome metabólico, ¿no? Hubo una correlación significativa entre el tejido adiposo visceral y la masa musculoesquelética. Y aquí la encontramos con la resistina. ¿Y qué concluimos con este primer estudio, ¿no? Que efectivamente la participación del tejido adiposo visceral es importante, pero que también está la masa musculoesquelética en el desarrollo del síndrome metabólico. Encontramos asociación de la resistina con el incremento
crecimiento de tejido adiposo visceral, masa musculoesquelética y síndrome metabólico, y que el tejido adiposo visceral sigue siendo un factor principal, ¿no?, en desencadenar procesos inflamatorios crónicos relacionados con alteraciones metabólicas como el síndrome metabólico, ¿no?, y que la resistina está presente. Después, está este otro que es un artículo de revisión, ¿no? El contenido tiene, eh, a trata, ¿no?, de diferentes aspectos relacionados con la inflamación que desencadena, el tejido adiposo y cómo influyen, ¿no?, estos aspectos inflamatorios en el desencadenamiento de resistencia a la insulina y síndrome metabólico, así como el papel que juegan distintas células del sistema inmune, tanto del sistema inmune innato como del adaptativo y algunas adipocitocinas, ¿no? Uno de los diagramas fueron los que les presenté yo y los que presentó la doctora Oralia, pero les dije que íbamos a retomar lo de la masa musculoesquelética. Ya habíamos dicho que el proceso inflamatorio, ¿no?, que se desencadena en el tejido adiposo y sus actores ¿no?, afectan de manera directa esta masa musculoesquelética. Sin embargo, hay estudios que mencionan que la grasa que se encuentra entre las fibras, entre los de la masa musculoesquelético, tiene la capacidad de secretar macrófagos tipo 1, ¿no? Y por ahí también se ha sembrado, ¿no?, miocitos, y se ha visto que tienen la capacidad de secretar citocinas proinflamatorias relacionadas a resistencia a la insulina. Entonces, aquí, además de que el proceso inflamatorio local en el tejido adiposo afecta a la masa musculoesquelética, también la masa musculoesquelética es un tejido activo, ¿no?, en esta resistencia a la insulina. Entonces, por ahí también hemos estudiado y analizado este otro tejido, ¿no? No solamente el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo visceral. Ok, y después vino ¿no? Que ya se relaciona un poquito más, aquí analizamos más subpoblaciones linfocitarias y vimos, ¿no?, cómo se encontraba en un corte transversal las diferentes subpoblaciones a nivel periférico en pacientes con exceso de peso. El objetivo fue analizar los posibles cambios de células del sistema inmune a nivel periférico en individuos con exceso de peso que presentaran o no síndrome metabólico, así como su relación con parámetros antropométricos de composición corporal y bioquímicos. ¿Y aquí qué encontramos? Bueno, aquí ya son 169 participantes, ¿no? Ya son más que el estudio que les presenté anteriormente. Son adultos jóvenes, ¿no?, de 26 años, estudiantes de universidad. Esta es la población que participó, pacientes con normopeso, 34, 82 con sobrepeso y 53 con obesidad, y la mayoría fueron del sexo femenino. Se analizaron también variables antropométricas de composición y parámetros bioquímicos, pero esta no se las muestro porque tuvieron el mismo comportamiento que les enseñé con el artículo de 40 participantes. Me voy a enfocar aquí en cómo encontramos las subpoblaciones linfocitarias que ya les mencioné. ¿Sale? Esta es una tabla de acuerdo al índice de masa corporal. Esta, una de acuerdo al tejido adiposo visceral, y se las resumo en estas gráficas, ¿sale? Donde podemos observar que las personas con obesidad presentaron más linfocitos TCD4, más linfocitos TCD3 de memoria, menos linfocitos NK, menos granulocitos y más linfocitos totales en comparación con los normopesos, ¿no? Linfocitos TCD4 y granulocitos, hubo diferencia incluso con sobrepesos, ¿no? Y cuando hicimos el análisis de acuerdo al tejido adiposo visceral normal incrementado, encontramos los mismos resultados, donde las personas con tejido adiposo visceral incrementado tenían más linfocitos TCD4, más linfocitos de memoria, más linfocitos totales y menos linfocitos NK y granulocitos, ¿no? Ahorita les voy a
a mostrar, ¿no? Que rescatamos con estos resultados, ¿no? Estas cifras y estos cambios, ¿no? De acuerdo a la presencia de obesidad y tejido adiposo visceral incrementado, ¿qué significan? Aquí les muestro otras gráficas que son sumamente ilustradoras, ¿no? Donde vemos cómo las células de memoria van incrementando en proporción de acuerdo al índice de masa corporal, donde las personas con normopeso tienen las cifras más bajas y las personas con obesidad las cifras más altas. Y las células vírgenes, aunque no presentaron diferencia estadística, sí hay una tendencia a disminuir, donde las personas con normopeso tienen los valores más altos y las personas con obesidad los valores más bajos. Y vemos el mismo comportamiento de acuerdo al tejido adiposo visceral, donde las células de memoria están incrementadas en personas con obesidad visceral, ¿no? En comparación con de tejido adiposo visceral normal. E igual manera, aunque las células vírgenes no presentaron diferencia estadística, sí hay una tendencia a disminuir, ¿no? Donde las personas con tejido adiposo visceral normal tienen los valores más altos y las personas con tejido adiposo visceral incrementado los valores más bajos. ¿Y qué nos decían todos estos resultados? ¿No? Había autores, ¿no? Que nos mencionaban que el comportamiento de estas subpoblaciones linfocitarias representaban el alto grado de activación inmune crónica, donde sabemos, ¿no? Que las células de memoria nos dicen o nos hablan de que ya se presentó un proceso inflamatorio y que quedaron células de memoria, ¿no? De un proceso que ya estuvo presente, y las células vírgenes son aquellas células que están listas para ser activadas, ¿no? Entonces, por aquí nos habla de que hay un alto grado de activación inmune crónica. Sin embargo, cuando realizábamos este estudio, nos hacíamos esta pregunta: ¿podrían indicar estos cambios en las personas con obesidad un comportamiento similar al del adulto mayor, a una persona con 65 años? Y recordarán, este estudio se hizo en personas de 26 años, ¿no? Y nosotros al momento de estar comparando, contrastando nuestros resultados, todo parecía indicar que estábamos hablando de subpoblaciones linfocitarias de una persona de 65 años. Y efectivamente, ¿no? Empezamos después a encontrar autores que caracterizaban a la obesidad como con un proceso de inmunosenescencia prematura. ¿Qué quiere decir esto, no? Que hay una, una decadencia de la respuesta inmunológica a edades tempranas, ¿no? Prematuras. Aquí nosotros tenemos participantes de 26 años que sus subpoblaciones casi se comportan como la de una persona adulto mayor. Y al momento de estar buscando bibliografía asociada, efectivamente, ¿no? Por aquí están las células NK, que si recordarán, nuestros pacientes las tuvieron disminuidas, ¿no? Y esto se asocia con alteraciones inmunológicas, principalmente con presencia de alteraciones infecciosas. Por aquí ya se habla de la relación de la obesidad con enfermedades respiratorias, se habla de una inmunocompetencia, ¿no? De un incremento en la incidencia de infecciones en personas con obesidad. Aquí está otro, ¿no? Que ya se veía, si recordarán ustedes, por ahí un incremento en los casos en el 2009 de la influenza, ¿no? Esta enfermedad inmunorrespiratoria. Aquí nos habla y nos dice que las personas con obesidad tienen un incremento, ¿no? Como factor de riesgo para desarrollar una enfermedad más severa, ¿no? De la influenza. Y por aquí hay otros, ¿no? Incremento en enfermedades infecciosas, una respuesta inmune debilitada, ¿no?
infecciones otra vez, alta frecuencia de sepsis, incluso por ahí hay autores que mencionan una pobre respuesta a anticuerpos de la vacunación, ¿no? Entonces, si se fijan, sí nos hablan de un comportamiento de las personas con obesidad a presentar más enfermedades infectocontagiosas y a tener una respuesta inmunológica menos activa, ¿no? Menos efectiva. Ok, después realizamos otro análisis, ¿no? Donde volvimos a separar a las personas sin síndrome metabólico y con síndrome metabólico de acuerdo a presencia o no de tejido adiposo visceral y encontramos diferencias, ¿no? Entre personas sin síndrome metabólico y con síndrome metabólico, donde encontramos una disminución de monocitos en personas con síndrome metabólico y tejido adiposo visceral incrementado y una disminución del linfocito Seneca, ¿no? Donde nos habla de una relación entre incremento de tejido adiposo visceral y alteraciones inmunológicas que se relacionan con presencia de síndrome metabólico. Y siguiendo con lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Entre la relación del tejido adiposo visceral y la masa musculoesquelética en cambios en su población de linfocitarias, y por ahí también ya veníamos mencionando la masa musculoesquelética, quisimos realizar estas correlaciones, ¿no? Porque ya habíamos dicho y mencionado que la masa musculoesquelética es un tejido inmunometabólico, ¿no? Que participa en los procesos inflamatorios en personas con obesidad. ¿Y qué encontramos? No, por aquí una relación negativa entre monocitos y masa musculoesquelética, donde nos está diciendo que un incremento de 1 kilogramo de masa musculoesquelético está asociada con una disminución de monocitos en 1.5% a nivel periférico en personas con síndrome metabólico y tejido adiposo visceral incrementado, ¿no? Por aquí vemos la asociación del tejido adiposo visceral con la masa musculoesquelético en la presencia de síndrome metabólico y alteraciones de su población en linfocitarias. ¿Y qué concluimos? Pues efectivamente sí detectamos cambios significativos, ¿no? En su población de linfocitarias en personas con exceso de peso y la asociación otra vez de la masa musculoesquelética y la acumulación del tejido adiposo visceral, también de cierta manera colaboran con estos cambios inmunológicos y se relacionan, ¿no? Con presencia de alteraciones metabólicas. En este caso se estudió la presencia de síndrome metabólico. No solo nos quedamos con el corte transversal, ¿no? Sino también tenemos por ahí algunas intervenciones con actividad física. El modelo que utilizamos fue el HIIT, que por sus siglas en inglés significa entrenamiento de intervalos de alta intensidad, y con plan de alimentación bajo la dieta DASH, que por sus siglas en inglés significa enfoques alimentarios para detener la hipertensión, que efectivamente se creó al principio para detener o disminuir la presión arterial. Sin embargo, se ha visto que tiene efectos positivos en general en personas con exceso de peso, y después de los 2 meses de intervención viene la segunda evaluación. ¿Y qué encontramos? Aunque no encontramos cambios significativos de manera general en parámetros bioquímicos, sí encontramos que los HDL aumentaron en 20% en el 52% de los participantes, el colesterol LDL disminuyó en 74%, en 17 participantes, aproximadamente 37%, también el colesterol disminuyó, la glucosa y los triglicéridos. ¿Qué pasó con los cambios en composición corporal? Tampoco los encontramos de manera general, de manera significativa, pero sí ciertos participantes hubo disminución tanto en porcentaje como en kilos de grasa en el tejido adiposo visceral y la masa musculoesquelética también. Y además hubo cambio de índice de masa corporal y de tejido adiposo visceral incrementado en 2 personas a tejido adiposo visceral normal.
¿Qué pasó con las subpoblaciones linfocitarias? También las estudiamos y hubo cambio a la inversa de los resultados que ya les mencioné. Hubo disminución de los linfocitos totales, hubo aumento de granulocitos y algo muy importante, hubo aumento de células de vírgenes, ¿sale? Entonces estamos hablando que el proceso inflamatorio, de verdad hay un cambio en las subpoblaciones linfocitarias que me van a hacer un cambio en el proceso inflamatorio en estas personas. Y realizamos otro tipo de análisis estadístico donde estudiamos los cambios, la correlación entre los cambios de las subpoblaciones linfocitarias con variables antropométricas y bioquímicas, y encontramos que hay asociación, ¿no? Que estos cambios en las subpoblaciones linfocitarias se asocian con cambios metabólicos, ¿sale? Entonces, eso por parte del entrenamiento de actividad física. Ahora, ¿qué pasó con la dieta DASH? Pues con la dieta DASH sí encontramos disminución significativa de peso, disminución de índice de masa corporal, disminución de tejido adiposo visceral, de circunferencia de cintura. Hubo disminución de porcentaje de grasa y de kilos, ¿no? Y la masa musculoesquelética prácticamente se mantuvo. Y 4 personas con obesidad pasaron a sobrepeso, 2 con sobrepeso a normopeso y una persona con tejido adiposo visceral incrementado pasó a normal. ¿Y aquí qué pasó con las subpoblaciones linfocitarias? Aquí encontramos menos cambios, sin embargo los encontramos. Hubo disminución de estos linfocitos totales que veíamos que en personas con obesidad estaban aumentados. Hubo aumento del linfocito CD3 y disminución de dobles positivas. Realizamos otra vez la relación, ¿no? De estos cambios en subpoblaciones linfocitarias con cambios en las variables antropométricas de composición corporal y bioquímicas, y encontramos, ¿no? Que efectivamente estos cambios en subpoblaciones linfocitarias se relacionan con cambios bioquímicos y de composición corporal. ¿Qué perspectivas tenemos? Por ahí queda pendiente hacer el análisis de qué pasa con estas dos intervenciones, queda el estudio de las citocinas en ambas intervenciones y por ahí hacer la comparación entre las variables que ya les mencioné, entre obesidad y obesidad mórbida. ¿Y qué tenemos en escolares? En escolares hemos hecho algunas intervenciones. Esta es dimos, ¿no? Estuvimos proporcionando por ahí omega 3, que es un ácido graso que se ha visto implicados en eventos antiinflamatorios, ¿no? El objetivo fue investigar los efectos de la suplementación con omega 3 sobre perfil de lípidos y glucosa en escolares con sobrepeso y obesidad que ya presentaran síndrome metabólico. ¿Y cómo se realizó este estudio? Pues primero se encontró a personas que presentaran riesgo de sobrepeso y obesidad. Después a estos niños se les hizo diagnóstico de síndrome metabólico. No es muy triste que encontremos a niños de 11 años con presencia de síndrome metabólico, ¿no? Por aquí tenemos 69 niños a los cuales se les dio 2.4 gramos de omega 3 en gomitas. No es esta precisamente la que les dimos, pero sí es la presentación en gomitas. Y después del mes, ¿no? Con omega 3 se les hizo una segunda evaluación. ¿Y qué encontramos? Aquí están los puntos de corte del índice de masa corporal, de acuerdo a la OMS. Y para el diagnóstico de síndrome metabólico usamos el ATP3 modificado, ¿no? Especialmente para escolares mexicanos. La bibliografía es Dávalos 2008. Y que encontramos que efectivamente, ¿no? Todas las variables bioquímicas mejoraron, hubo disminución de triglicéridos, aumento de colesterol HDL, disminución de colesterol LDL, de glucosa, de presión arterial, todas ellas significativas. Entonces, ¿qué concluimos? Que efectivamente la suplementación de omega 3 mejora el estatus metabólico de niños y niñas con exceso de peso.
De manera colateral, ¿no? Pudimos publicar este otro artículo, ¿no? Donde el objetivo fue evaluar la presencia de síndrome metabólico en escolares con obesidad, sobrepeso y riesgo de sobrepeso, así como explorar hábitos de alimentación y de actividad física. ¿Y aquí qué encontramos? Pues ya veíamos, ¿no? Que hay presencia de síndrome metabólico en niños de 11 años y nosotros aquí incorporamos un nuevo corte, ¿no? Riesgo de síndrome metabólico, porque había un alto porcentaje de la población que presentaba dos variables. Y recordarán, para diagnosticar a una persona con presencia de síndrome metabólico es tener alterados 5 de los factores que les he venido presentando en las tablas. Sin embargo, no veíamos que el 33% de los niños presentaban síndrome metabólico, sin embargo, el 27% tenía ya dos variables metabólicas alteradas, ¿no? Esto nos dice que alrededor del 60% de nuestros niños de este estudio ya tenían por lo menos dos alteraciones metabólicas, ¿no? Esto es sumamente alarmante. En la actividad física encontramos que el 57% refirió que realizaba actividad física, sin embargo, solo el 15% cumple con las recomendaciones de la OMS de 60 minutos de actividad física diaria, un porcentaje muy bajo. Y de acuerdo a la alimentación, ¿no? Podemos ver que las personas con obesidad son los que reportaron menos calorías, menos carbohidratos, menos lípidos y menos proteína, ¿no? Como si fueran las personas que consumieran menos alimentación. Por ahí hay algunos autores que manejan o hablan, ¿no? De una subestimación de la alimentación en personas con obesidad cuando se les pregunta sobre ella. Puede ser que esto haya pasado. Y de manera general, ¿no? Están consumiendo 1.700 kilocalorías al día, donde 63 gramos son proteínas, 57 lípidos y 223 carbohidratos, divididos en 3 comidas principales y una colación. Pero ¿qué pasa cuando dividimos esto en grupos de alimentos? Pudimos ver que las frutas y las verduras realmente el consumo es bajo, ¿no? Una porción de fruta al día y 0.5 de verdura. Los cereales están 17 porciones al día sin grasa de manera general. Sin embargo, había niños que reportaban 11 porciones al día de cereales con grasa. Las leguminosas no figuraron. Los alimentos de origen animal principalmente eran alimentos de origen animal con moderada de grasa, ¿no? 2.7 porciones. Los lácteos están relativamente bien, ¿no? De 1 a 2 vasos al día. Los azúcares de manera en promedio de 3 porciones al día, pero había niños que reportaban de 10 a 20 porciones, raciones de azúcar al día, ¿no? Realmente son muchas. Y las grasas, 3 porciones de 2 a 4 en el día, ¿no? Realmente estamos hablando de poca actividad física, de un desajuste, un desbalance en la alimentación que se ve plasmada en presencia de síndrome metabólico en niños de 11 años, ¿no? Entonces, por aquí creo que sería todo de mi parte. Por aquí les dejo la bibliografía y algo, ¿no? que se está reportando ahora en estos tiempos de pandemia es el consumo, ¿no? De la alimentación, estos cambios que se hicieron en relación al confinamiento y cambio en nuestros hábitos diarios, ¿no? Por ahí se va a publicar también un artículo que escribimos sobre hábitos de alimentación, emociones, durante tiempos de confinamiento en la revista Argumentos. Casi ya está por salir ese documento. ¿Sale? Entonces esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora, por su excelente participación. Y si me lo permite, pasaríamos a la sección de preguntas. La primera pregunta sería, si me escucho, que de repente me dice que el internet está lento. Dice, buenas tardes, quisiera preguntar si ha considerado la obesidad como un trastorno por atracón de acuerdo al Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, el DSM-5, donde incluye a la obesidad en el trastorno por atracón. No,
Apenas empezamos a tener como un acercamiento de la obesidad con aspectos emocionales en este último artículo que les menciona, pero realmente no hemos estudiado como las causas de la obesidad, ¿no? Nada más hemos estudiado en corte transversal cómo se encuentran metabólica, antropométrica, de composición corporal e inmunológicamente estos pacientes, pero no hemos estudiado realmente qué es lo que les lleva a desarrollar obesidad, ¿no? Realmente desde esa perspectiva no lo hemos estudiado. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, la realizan, ¿tendrá las referencias bibliográficas donde tenga los datos del índice de masa corporal para la población mestizo mexicana, tanto en niños y adultos? Sí, por ahí utilizamos los de la OMS, del índice de masa corporal, tanto para niños como para adultos. Por ahí utilizamos puntuación Z para la población escolar. Por ahí venían los datos en la presentación. Ok. Muchas gracias, doctora. De todos modos, esta presentación está siendo grabada y si ellos tienen dudas o sobre esta bibliografía, lo podrán consultar en la misma página del DAS. Okay. Bien, la siguiente pregunta la realiza Sandra Hernández y dice, ¿existen diferencias con el concepto de obesidad y el síndrome metabólico? Sí, la obesidad, ¿no? Es el proceso o la patología, ¿no? Que desencadena alteraciones metabólicas, dentro de ellas, el síndrome metabólico. No quiere decir que sea la única causa, ¿no? Por ahí vimos los fenotipos de obesidad, que no hay, no en todos, sí se da de manera general, pero hay casos en los que pueden presentarse alteraciones metabólicas sin presencia de exceso de tejido adiposo visceral, pero de manera causa-efecto se podría decir que es incremento del tejido adiposo, alteraciones inflamatorias que llevan a resistencia a la insulina, que desencadenan síndrome metabólico, y de ahí, si no se ataca o se ve esa primera lucecita roja que puede ser reversible, por eso nosotros estudiamos adultos jóvenes, puede continuar y presentarse enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí hay diferencias entre obesidad y síndrome metabólico, ¿no? Son aspectos diferentes, pero que al final causa-efecto se relacionan. Muchas gracias. Otra pregunta la realiza Jaime y dice, ¿esos marcadores de subpoblaciones leucocitarias son específicas de tejido adiposo o cómo saberlo en una muestra de sangre periférica? No, nosotros no trabajamos con tejido adiposo visceral, son muestra de sangre, es a nivel periférico, y sí, son tejidos totalmente diferentes. No hemos tenido oportunidad de trabajar, es otra de las ganas, ¿no? De las perspectivas que se tienen en el laboratorio, trabajar con tejido adiposo, visceral, subcutáneo. Hasta ahorita el acercamiento que hemos tenido es a nivel de sangre periférica y son específicas, ¿no? No sabemos si son todas solamente del tejido adiposo visceral, pero sí encontramos, ¿no? Al momento de hacer los análisis estadísticos, correlación entre qué podía ser, ¿no? A raíz del incremento del tejido adiposo visceral que se presentan esas alteraciones a nivel periférico de las subpoblaciones que ya les presenté. Ok, muchas gracias. Tania dice, ¿podría repetir de qué forma la masa musculoesquelética causa resistencia a la insulina? Sí, puede ser como un órgano afectado, ¿no? Por el proceso que se lleva a cabo en el tejido adiposo visceral, liberando estos mediadores, macrófagos, citocinas, adipocitocinas y los ácidos grasos, lo pueden afectar y causar resistencia a la insulina, o él mismo, ¿no? Ser un tejido bioactivo en secretar. Por ahí el estudio, a la traducción son proteínas putativas, ¿no? Que tienen características como o propicias a desarrollar resistencia a la insulina, y que la grasa que se encuentra en la fibra muscular también tiene macrófagos tipo 1. Ok, gracias. También pregunta,
¿Por qué se encuentran más linfocitos CD4 de memoria en individuos con obesidad visceral? Sí, por ahí el encontrar incremento en las células de memoria, como les mencioné en la plática, me habla de un alto grado de activación inmunológica, ¿no? Sabemos nosotros que cuando se presenta un antígeno hay activación de las células del sistema inmune, estas se vuelven efectoras y una vez que se me fue, el daño pasó o la amenaza fue cesada, ¿no? Se crean células de memorias. Entonces nos está diciendo que hay un constante, ¿no? Por eso se llama proceso inflamatorio crónico de baja intensidad, donde este proceso está constantemente activado y por lo tanto va habiendo incremento en las células de memoria, ¿no? Entonces por eso es uno de las explicaciones de por qué en personas con obesidad hay incremento en células de memoria. Muy bien. Y otra pregunta que realiza Tania es, ¿por qué los pacientes con obesidad tienen menos respuesta a la vacunación si por otro lado tienen células inmunes CD4, CD8 de memoria aumentada? Es que son de memoria, pero porque ya han tenido un alto grado de activación inmunológica anteriormente. Y por ahí encontré dos explicaciones. Una, se habla de que hay una disminución en las células presentadoras de antígeno, ¿no? Sabemos que para que se dé una respuesta inmunológica, primero hay que presentar perdón, por ahí hay que para tener una respuesta inflamatoria hay que tener una célula presentadora de antígeno y empiece el proceso inflamatorio. Sin embargo, en estos pacientes esta presentación o esta acción no está dada de manera adecuada y que hay mucha generación de células de memoria, pero estas células de memoria están como defectuosas, ¿no? Esta bibliografía de donde les estoy diciendo es... Bueno, yo le comento a Tania personalmente explicaciones de por qué las personas con obesidad no presentan baja respuesta ante los anticuerpos de la vacunación. Jaime pregunta, ¿la inmunosenescencia es la que se relaciona con la menor respuesta innata adquirida ante proteínas del SARS-CoV-2? Sí, la inmunocompetencia, como les decía, ¿no? Es como, no una deficiencia, pero sí una falta, ¿no? De respuesta del sistema inmune ante otros agentes, ¿no? Porque hemos visto durante la presentación que el sistema inmunológico está, activado por lo que está ocurriendo en el tejido adiposo visceral, entonces a nivel periférico queda un poco desprotegido, además que las células y los procesos que llevan no quedan o tienen ciertos cambios por la obesidad misma. Entonces, sí, así como en la influenza, las personas con obesidad estaban más propensos a tener una enfermedad más grave, igualmente pasa con el coronavirus 19, ¿no? Por las alteraciones metabólicas, metabólicas que tienen estos pacientes, quedan más desprotegidos ante nuevos agentes patológicos como el SARS-CoV-2. Sí. Sandra Hernández pregunta, ¿en qué consiste la dieta DASH? ¿Este tratamiento también se lo aplicaron a sujetos obesos? Si fue así como lo veo, ¿consideran que la dieta DASH es recomendable para el tratamiento para la obesidad o bien para disminuir los niveles de triglicéridos y glucosa? Sí, de manera general, bueno, como les comenté, por sus siglas en inglés, y porque tiene manejo de magnesio, sodio y potasio, ¿no? Está encaminado a personas con hipertensión. Sin embargo, el porcentaje que maneja de macronutrientes, carbohidratos, proteína y lípidos no se adaptó más bien no se adaptó, así se
se llevó a cabo en personas con sobrepeso y obesidad y estos resultados obtuvimos. Y esto porque también está documentado en la bibliografía que tiene un efecto positivo en personas con sobrepeso y obesidad, incluso sin manejar de manera detallada estos elementos, ¿no? El sodio, el potasio, sino simplemente con los macronutrientes se tienen efectos positivos. Lo recomiendo. Sí, ahí es muy importante que vean los porcentajes porque eso es la clave, ¿no? En el tratamiento de la dieta DASH. Muy bien. Lilia Pacheco pregunta, ¿puede explicar cómo se puede conservar el omega 3 en una gomita y cómo se evita la reacción oxidativa del ácido graso con la luz? ¿Son confiables esas gomitas? La verdad, no tengo el dato de cómo se conservan, ¿no? Lo que sí sé es que de acuerdo a me imagino que ha de haber procesos químicos de trata de tanto de la gomita como del ácido graso para que se conserve en la gomita. Realmente no desconozco el proceso, y solo nos quedamos con lo que decía y confiamos en la etiqueta nutrimental de las gomitas que se utilizan. Y algo importante es que trabajamos junto con una red de obesidad a nivel nacional y todos trabajamos con esta misma marca y fueron en Campeche, en México y no me acuerdo qué otros estados que estuvimos trabajando con estos mismos. Muchas gracias. Y tenemos aquí una última pregunta de parte de Aida Habnan, que dice, la resistencia a la insulina está dada básicamente en mutaciones del propio receptor de la insulina y en problemas de proteínas río abajo del receptor. ¿Cómo puede influir la concentración de los diferentes celular inmunológicas en este proceso? Sí, efectivamente, ¿no? Se da río abajo en la vía de señalización del receptor de la insulina. Uno es bloqueando precisamente el receptor, ¿no? Los ácidos grasos de manera física para que la insulina no llegue. Si recordamos, ¿no? En nuestras clases está el receptor de la insulina, llega la insulina, viene una vía de señalización río abajo, activa un factor de transcripción que hace que el GLUT4, ¿no? En este caso en el tejido adiposo, salga a la superficie y capte la glucosa. ¿Qué pasa cuando se presenta el proceso inflamatorio? Pues estas citocinas inflamatorias que mencionamos, la interleucina 6 y el interferón gamma, actúan vías de señalización alterna que bloquean justamente esta vía de señalización del receptor de la insulina. Por lo tanto, no sigue la vía de señalización, no sale el GLUT4 y por lo tanto no entra la glucosa al adipocito. Muy bien. Doctora, pues le agradecemos muchísimo por su excelente participación, por habernos resuelto todas estas dudas acerca de estos problemas de obesidad. Tiene muchas felicitaciones en el chat, entonces, pues eso habla excelente de la gran participación que tuvo y le agradecemos muchísimo a nombre de nuestra querida maestra María de los Ángeles. Podemos llegar su constancia a la brevedad posible. No, muchísimas gracias y doy de nuevo las gracias al comité organizador, a los participantes, tanto de la plática del día de hoy que estuvieron aquí presentes, como de los participantes del estudio que hacen que todo esto continúe. Muchísimas gracias.